Bueno, esta es la situación. Estamos en Bucará Cervecería y acabo de llegar y Sofía todavía no llegó. Quedamos a las 2, son las 2:20. Yo llegué un poco tarde, pero no importa porque Sofía todavía no llegó, así que no hay problema. Y cuando llegue, juntas vamos a enseñarles cómo pedir en un restaurante, bueno, en una cervecería en Buenos Aires. Así que esperemos. ¡Hola! Perdón. No, está bien. Siempre llego tarde, pero bueno. No pasa nada. Estuvo muy difícil la llegada. Está bien, llegué hace un ratito igual. Bueno, buenísimo igual. Bueno, ¿y qué vamos a pedir? Acá está la carta. Estuve viendo y estoy entre la milanesa napolitana y el pollo al curry. Me tienta mucho el pollo al curry. Yo creo que una milanesa napolitana o un sándwich de pollo crispy. No estoy muy segura. Ah, está buena. ¿Qué trae la de pollo crispy? Queso, guacamole, lechuga, mayonesa y papas fritas, pero yo voy a pedir sin guacamole. ¿Cómo sin guacamole? Sí, es lo más rico. No me gusta la palta. ¿Cómo no te va a gustar? No. ¿Cómo no te va a gustar la palta? No me gusta. No. Pero voy a pedirlo entonces sin guacamole. Sí. Ok. Bueno, entonces, un pollo al curry y un pollo crispy. Sin guacamole. Sin guacamole. Sí. Bueno, y ¿para tomar? Yo creo que como siempre, agua sin gas. Ok, yo... ¿traguito? ¿No? Muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. Vamos tranqui. Bueno, entonces te copio. Un agua sin gas. Genial. Dale, bueno. ¿Llamamos a la moza entonces? Dale. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Yo quería el pollo al curry. ¿Puede Sí. ser? Pollo curry viene en cazuela. Dale, perfecto. Y para ella, ¿podría ser un pollo crispy? Sí, con todos sus ingredientes. Sin guacamole. Perfecto. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Y para tomar, 2 aguas sin gas. Crispy sin guacamole. Y 2 aguas en casa. Sí. Ah, Sí. quería preguntarte, ¿qué Decime. cervezas tenés? Tengo 9 estilos de cerveza. Tengo 7 rubias, una colorada y una negra. Depende de cómo te gusten las cervezas rubias, te puedo ofrecer su diferente graduación. Ok. ¿Y cuál es tu favorita? Mi favorita por ahora, no probé muchas de acá, pero más rica para mí es Sí. la Timbó. Y Sí. la que mucho se pide acá es la Tarumá, que es una American IPA. Ok. Bueno, igual por ahora Solamente solo eso. el agua. Dale, perfecto. Entonces tengo un pollo crispy sin guacamole, un pollo al curry y 2 aguas en gas. Perfecto. Perfecto. ¿Ya les dejo el agua? Dale. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cualquier cosa, ya en unos minutitos viene la comida. ¿Sí? Bueno, Gracias. muchas gracias. 2 veces Con agua, porque es 2 agua. Muy bien. Brindamos una sola vez es mala suerte. Para brindar una sola vez, o sea, el choque de vasos tiene que ser, vos tenés que tomar alcohol u otra bebida que no sea agua. Si es agua, tiene que ser 2 veces para cortar la mala suerte. Sí, y hacer esto es brindar. Salud. Vino rapidísimo. Voy a usar una cuchara. Y yo por ahora voy a usar una servilleta porque voy a comer con la mano. Ah, es verdad. Entonces, Bueno, buen provecho. ¿qué tiene tu cazuela? No sé bien. Tiene pollo,
zanahoria, cebolla, perejil, me parece. Y mostaza, ¿no? Y Y curry. curry, claro. Claro. Ujú. Mm, A ver, mi hamburguesa, ¿qué tal? está buenísimo. Formas de decir que algo está muy rico. 1, está muy rico. 2, está buenísimo. 3, está buenísimo o está muy bueno. 4, está increíble. Y una frase útil cuando estoy en el restaurante o en una cervecería es: te puedo pedir, y agrego, te puedo pedir otra botella de agua, te puedo pedir una cuchara, te puedo pedir, acá tenemos mayonesa y ketchup, te puedo pedir aderezos. Yo, por ejemplo, ella dice, te puedo pedir, yo puedo decir, ¿me traerías agua? ¿Me traerías servilletas? Eso depende de qué le gusta más a uno, ¿sí? Es una elección en el momento del pedido. ¿Te gusta, Dun? Me encantó. Me compré la colección completa de los libros. Ah, sí, me acuerdo, lo vi en tus Excelente. historias. Excelente. ¿Viste las pelis también? Sí. Por las pelis me compré los 6 libros. ¿Y ya empezaste a leerlos? Sí, empecé el primer libro. No tengo suficiente tiempo para leerlo, pero me encanta. Me encanta. Sí, está muy de moda ahora. Mm. Hay muchos fan. Ujú. Yo no me enganché en esa. Por ahora no. No. Amo a Timothy, Mm. pero por ahora no. No, es excelente el libro. El libro me parece muy bueno. Uf, bueno, terminamos. Terminamos, estoy llena. Ay, ¿Te gustó? sí, estuvo muy bien. Muy bueno. Recomendamos este lugar. Ujú. Bueno, llegó el momento de pagar y ahora Sofi. Y ahora me voy. No. Siempre es un momento un poco tenso. Nosotros generalmente pagamos el precio del plato de cada una. Por ejemplo, si este plato vale más, ella paga su plato y yo el valor del mío. O directamente hacemos la suma de los dos precios y lo dividimos a la mitad. Eso lo llamamos a la romana y lo hacemos generalmente cuando el grupo es muy grande y hacer las cuentas es muy difícil. Entonces sumamos todo, dividimos en cantidad de personas y listo. Y lo último, pero no menos importante, es la propina. En Argentina dejamos el 10% de propina. Si el servicio fue no tan bueno, dejamos un poco menos. Si el servicio fue muy bueno, dejamos un poco más. Pero 10% es la norma. Y el 99% de las veces se deja en efectivo porque es la única manera que tienen de recibir propinas. Así que por eso es muy importante llevar efectivo. Muy bien. Muy Perfecto, rico, todo muy rico. gracias. Acá les dejo la cuenta. Dale, ya te doy la tarjeta. Dale, perfecto. Bien, chequeamos que esté todo bien, está todo bien y vamos. Buenísimo. Estamos. ¿Esto es crédito? Sí, Perfecto. Te devuelvo el documento. Ya te Gracias. traigo. Gracias. y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias a Sofi por venir Muchas gracias a vos por invitarme otra vez. otra vez. Gracias a Bucaré Cervecería que nos prestó el lugar. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.